Seguí a mi nuera, 3 autobuses, hasta un barrio que no conocía, y entró a una casa abandonada, con una bolsa grande, la misma que llevaba cada martes y jueves. Cuando salió 15 minutos después, la bolsa estaba vacía, y ella estaba llorando. Esperé a que se fuera. Toqué la puerta, y una anciana de casi 90 años abrió, rodeada de 3 niños pequeños. «¿Usted es la suegra de Valeria?» Y lo que esa mujer me dijo después destruyó todo lo que creía saber sobre mi nuera, sobre mi hijo y sobre el secreto que había estado viviendo bajo mi propio techo durante 2 años. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, porque lo que descubrí en esa casa abandonada no era lo que imaginé. Y la verdad que mi nuera guardaba era mucho más compleja de lo que una simple mentira podía explicar. Mi nombre es Beatriz. Ya tengo 67 años y vivo con mi hijo Sebastián y su esposa Valeria en Puebla. Llevamos 2 años viviendo juntos desde que mi esposo murió. Sebastián tiene 35 años, es gerente de una empresa de logística. Valeria tiene 32, trabaja desde casa como diseñadora gráfica. Al principio todo era perfecto. Valeria me trataba con cariño, cocinábamos juntas, veíamos novelas por la tarde, pero hace 6 meses empezó a cambiar. Salía los martes y jueves a las 3 de la tarde con una bolsa grande de tela. «Voy al gimnasio, suegra», decía siempre, pero algo no cuadraba, nunca volvía sudada, nunca olía a ejercicio, su ropa estaba impecable, y esa bolsa que llevaba parecía pesada cuando salía, pero vacía cuando regrababa. ¿Y saben qué es lo peor de la desconfianza? Que empieza pequeña como una semilla, y crece, hasta que no puedes pensar en otra cosa, hasta que cada gesto se vuelve sospechoso, hasta que empiezas a dudar de todo. Durante semanas traté de ignorarlo. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que Valeria era una buena mujer, que amaba a mi hijo, que yo no tenía derecho a meterme en su vida privada. Pero un martes, hace 3 semanas, no pude más. Cuando Valeria salió con la bolsa, esperé 5 minutos. Me puse una chaqueta y la seguí. Tomó el primer autobús en la esquina. Yo subí por la puerta trasera. Se bajó en el centro y caminó 3 cuadras hasta tomar otro autobús. Yo la seguí manteniendo distancia. Después tomó un tercer autobús que iba hacia la periferia, hacia barrios que yo no conocía. Cuando finalmente se bajó, estábamos en una zona con casas viejas, calles sin pavimentar, árboles grandes que daban sombra a construcciones abandonadas. Valeria caminó 2 cuadras más y se detuvo frente a una casa de 2 pisos que parecía a punto de caer. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, el jardín lleno de maleza. Miró alrededor como verificando que nadie la veía y entró. Me escondí detrás de un árbol grande al otro lado de la calle. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esperé y esperé. Los minutos pasaban lentos. 15 minutos después, la puerta se abrió. Valeria salió, las manos vacías, y estaba llorando. Se limpió las lágrimas rápido, miró su teléfono y empezó a caminar de regreso hacia la parada del autobús. Esperé hasta que desapareció de mi vista y entonces hice algo que nunca había hecho. Crucé la calle, subí los 3 escalones rotos del porche y toqué la puerta. Y silencio. Toqué otra vez, más fuerte. Escuché pasos lentos del otro lado. La puerta se abrió apenas. Una mujer anciana apareció. Tenía que tener casi 90 años. El pelo completamente blanco, la espalda encorvada, los ojos cansados pero amables. Sí, su voz era débil. «Disculpe, yo soy la suegra de Valeria». Los ojos de la anciana se abrieron grandes. «¿La suegra?» «Sí, acabo de ver a Valeria salir de aquí y necesito saber qué está pasando». La anciana me miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo si confiar en mí o no. Después suspiró y abrió la puerta completamente. «Entre». El interior de la casa era lo opuesto al exterior. Estaba limpio, ordenado, había muebles viejos pero bien cuidados, y en la sala había 3 niños pequeños jugando en el piso. 2 niñas que parecían gemelas de unos 5 años. Y un niño de unos 3. «Siéntese». La anciana señaló un sofá gastado. Me senté. Los niños me miraron con curiosidad, pero siguieron jugando. «Mi nombre es Esperanza», dijo la anciana, sentándose frente a mí con dificultad. «Y estos son mis bisnietos, Camila, Carolina y Mateo». «¿Sus bisnietos?» «Sí, los estoy criando yo sola. Sus padres murieron hace 2 años en un accidente de carro». El corazón se me encogió. «Lo siento mucho. Valeria nos trae comida cada semana». Esperanza continuó. «Pañales para Mateo, ropa para las niñas, medicinas para mí. Sin ella
ella, no sé cómo habríamos sobrevivido estos meses. Pero, ¿por qué? ¿Cómo conoce Valeria a su familia? Esperanza bajó la mirada, y cuando habló, su voz temblaba. Porque yo soy su abuela. El mundo se detuvo. ¿Su abuela? Sí, la abuela biológica. Y el padre de su madre. Pero Valeria me dijo que toda su familia había muerto, que era huérfana desde los 15 años. Eso es lo que ella cree que su esposo necesita creer. Las palabras cayeron como piedras. ¿Por qué mi hijo no puede saber la verdad? Esperanza me miró directo a los ojos. Porque si su hijo descubre que Valeria tiene familia, va a querer conocernos. Y si nos conoce, va a descubrir algo sobre el pasado de Valeria. Algo que ella ha guardado todos estos años. Algo que podría destruir su matrimonio. Las manos me temblaron. ¿Qué cosa? Esperanza se levantó con dificultad y fue hacia una cómoda vieja. Sacó una foto, me la entregó. Era una foto de una niña de unos 10 años. Pelo negro, ojos grandes, sonrisa tímida. Se parecía un poco a Valeria, pero no era ella. Esta es mi hija, la madre de Valeria, y se llamaba Lucía. ¿Se llamaba? Murió cuando Valeria tenía 15 años. Cáncer. Valeria me contó eso. Dijo que después de la muerte de su madre, quedó sola. Eso es verdad, pero lo que no le contó a su hijo es lo que pasó antes de eso, antes de que Lucía muriera. Esperanza volvió a la cómoda y sacó otra foto. Esta vez era de Lucía adulta, sosteniendo a un bebé. Al lado había un hombre joven, sonriendo. Este es el padre de Valeria. Se llamaba Miguel y este bebé es Valeria recién nacida. Y Miguel era casado cuando conoció a Lucía. Tenía otra familia, otra vida. Y cuando Lucía quedó embarazada, él la abandonó. Nunca volvió. Nunca conoció a Valeria. Y Lucía tuvo que criar a su hija sola, trabajando 2 empleos, viviendo en cuartos rentados, apenas sobreviviendo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Opes, ¿y qué tiene que ver eso con mi hijo? Esperanza respiró profundo. Porque el apellido del padre de Valeria era Morales, Miguel Morales, y trabajaba en la misma empresa donde su hijo Sebastián trabaja ahora. De hecho, su hijo fue quien le consiguió el trabajo a Valeria cuando empezaron a salir, sin saber que esa empresa era donde el padre de ella había trabajado 20 años antes. Las piezas empezaron a encajar de forma horrible. ¿Me está diciendo que mi hijo trabaja en la misma empresa donde el padre de Valeria trabajaba? Sí, y hay algo más. ¿Qué cosa? Miguel Morales no solo trabajaba ahí, era el jefe de su esposo, del padre de Sebastián. Trabajaron juntos durante años, hasta que Miguel renunció de repente hace 20 años. Nadie supo por qué, pero yo sé. Fue porque Lucía lo confrontó en la oficina, delante de todos, y le dijo que tenía una hija, que necesitaba apoyo, y él la echó, la humilló públicamente y después desapareció. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. ¿Mi esposo conocía a Miguel? Sí, eran compañeros cercanos, y probablemente su esposo sabía que Miguel tenía una amante, que tenía una hija, pero nunca dijo nada, porque así funcionaban las cosas en esa época. Los hombres protegían a otros hombres, sin importar a quién lastimaban, y en ese momento entendí por qué Valeria no podía decirle la verdad a Sebastián, porque si él descubría que su padre trabajó con el hombre que abandonó a la madre de Valeria, que probablemente sabía del abandono y nunca hizo nada, toda la imagen que tenía de su padre se destruiría. Pero había algo más, algo que Esperanza todavía no me había dicho, porque la forma en que me miraba decía que el secreto era aún más profundo. Hay algo más, ¿verdad? Esperanza asintió con lágrimas en los ojos. Sí, porque Miguel Morales no solo abandonó a Lucía. Después de irse de la empresa, volvió con su familia oficial y tuvo más hijos, hijos que crecieron con privilegios que Valeria nunca tuvo. Y uno de esos hijos se detuvo, y lo que dijo después cambió todo. Uno de esos hijos es el actual director de la empresa donde Sebastián trabaja, el jefe de su hijo. Y si Sebastián descubre que su jefe es el medio hermano de su esposa, que comparten el mismo padre que abandonó a Valeria, todo va a explotar. Porque ese hombre, el director, no sabe que Valeria existe, y si se entera, podría despedir a Sebastián para proteger el secreto de su padre muerto. Salí de esa casa sintiéndome como si el piso se hubiera movido debajo de mis pies. Todo lo que creía saber sobre Valeria era mentira. O peor, era verdad a medias, y las verdades a medias siempre son más peligrosas que las mentiras completas. Caminé de regreso a la parada del autobús en piloto automático. Mi mente procesaba la información una y otra vez. Miguel Morales, el padre de Valeria, compañero de trabajo de mi esposo, jefe directo y padre del actual director de la empresa donde mi hijo trabajaba ahora. Era una red de conexiones que nadie había planeado, pero que existía
existía de todas formas, como esas coincidencias que la vida te lanza y que cambian todo sin preguntarte si estás lista. Cuando llegué a casa 3 horas después, Valeria ya estaba ahí. Estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado, como si no acabara de volver de llevar comida a una familia que su esposo no sabía que existía. Hola, suegra, me saludó con esa sonrisa que ahora entendía que escondía tanto dolor. ¿Salió a caminar? Sí, mentí. Necesitaba aire fresco. ¿Quiere que le prepare algo de comer? No, gracias, ya comí algo por ahí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama tratando de decidir qué hacer con lo que acababa de descubrir, porque ahora tenía un secreto que no sabía si debía guardar o revelar. Un secreto que no era mío, pero que afectaba a mi hijo. ¿Y saben qué es lo más difícil de los secretos ajenos? Que una vez que los conoces, se vuelven tuyos también, y cargas con ellos, y duelen y te quitan el sueño. Esa noche durante la cena, observé a Valeria y a Sebastián. Él le contaba sobre su día en el trabajo, sobre una junta importante con el director, con el medio hermano de Valeria, el hombre que no sabía que ella existía. El director estuvo de buen humor hoy, decía Sebastián. Aprobó el proyecto sin cambios, creo que finalmente confía en mi trabajo. Valeria sonrió, pero vi cómo sus manos temblaban levemente al sostener el tenedor. Me alegro, amor, te lo mereces. Y me dijo que la próxima semana habrá una cena de la empresa. Para celebrar los resultados del trimestre, quiere que vayas conmigo. El tenedor de Valeria cayó al plato. Yo, sí, dijo que quiere conocer a las familias de los empleados clave, que es importante crear lazos. ¿Irás conmigo? Valeria miró su plato, vi el pánico en sus ojos. No sé si pueda. Tengo mucho trabajo esa semana. Vamos, Valeria, es importante para mí. Además, casi nunca salimos juntos y mi mamá puede quedarse aquí sola por una noche, ¿verdad, mamá? Me miró esperando apoyo y yo no supe qué decir, porque si Valeria iba a esa cena, estaría cara a cara con su medio hermano, con el hijo legítimo del hombre que abandonó a su madre, con el hombre que tenía todo lo que ella nunca tuvo, el apellido, el dinero, la familia completa. Claro, dije finalmente, pueden ir tranquilos, pero Valeria me miró y supe que ella sabía que yo sabía algo. Había algo en mis ojos que me delataba, alguna tensión que no pude esconder. Después de la cena, cuando Sebastián se fue a bañar, Valeria vino a mi cuarto, tocó la puerta suavemente. ¿Puedo pasar? Adelante. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Y se quedó de pie frente a mí con las manos juntas como si estuviera rezando. Usted fue hoy, ¿verdad? ¿No tenía sentido negarlo? Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me siguió? Porque estaba preocupada, porque algo no cuadraba y porque tengo derecho a saber si algo está pasando en mi propia casa. Lo siento, debí haber sido más cuidadosa. No se trata de ser cuidadosa, Valeria, se trata de ser honesta. ¿Por qué no le dijiste la verdad a Sebastián? Se sentó en la silla junto a mi cama. Las lágrimas empezaron a caer, porque tenía miedo. Miedo de que me dejara si descubría de dónde vengo, de que mi padre era un hombre que abandonó a mi madre, de que soy hija de una relación que nunca debió existir. Sebastián no es así, él te ama, lo sé, pero el amor a veces no es suficiente cuando la verdad es demasiado complicada. Me acerqué y le tomé la mano, y en ese momento entendí algo sobre Valeria que nunca había visto antes, que ella no estaba mintiendo por malicia, estaba protegiendo a mi hijo de una verdad que podría cambiar cómo veía a su propio padre, porque si Sebastián descubría que su padre trabajó con Miguel durante años, que probablemente sabía del abandono y nunca dijo nada, la imagen que tenía de él se destruiría. Y yo sabía lo sagrado que era esa imagen, porque mi esposo había sido un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, y proteger su memoria era algo que yo también haría. ¿Esperanza está bien?, pregunté. Apenas sobrevive. La pensión que recibe no alcanza para nada, y con 3 niños pequeños, sin mi ayuda no sé qué harían. ¿Y los padres de esos niños? ¿Y eran familia tuya? Mi prima, la única familia que me quedaba después de que mi mamá murió. Ella y su esposo murieron en el accidente, y Esperanza no podía dejarlos ir al sistema, así que los está criando sola a sus casi 90 años. La culpa me golpeó. Aquí estaba yo, juzgando a Valeria por mentir, cuando ella estaba haciendo lo único que podía hacer para mantener a flote a su familia sin destruir
la paz de su matrimonio. ¿Cuánto llevas ayudándola? 6 meses, desde que me enteré de que estaban viviendo en esa casa abandonada. Uso parte de mi sueldo cada mes para comprarles comida, ropa, medicinas, pero no es suficiente, nunca es suficiente. ¿Y la cena de la empresa? Valeria cerró los ojos. No puedo ir. Si veo a Fernando Morales cara a cara, si estoy en la misma habitación que el medio hermano que nunca me reconoció, ¿a qué vive la vida que yo debí tener? No sé si podré mantener la compostura. ¿Él sabe que existes? No. Mi madre nunca lo contactó después de que Miguel murió. Nunca pidió nada. Solo quería que yo tuviera una vida normal, sin cargar con el peso del rechazo de una familia que nunca me quiso. Respiré profundo y tomé una decisión que cambiaría todo. Valeria, tienes que ir a esa cena. ¿Qué? Tienes que ir y tienes que actuar normal, porque si no vas, Sebastián sospechará. Y si sospecha, empezará a hacer preguntas y eventualmente descubrirá todo. No puedo. Sí puedes. Y yo voy a ayudarte. ¿Cómo? Voy a ir contigo. Valeria me miró confundida. ¿A la cena? Sí. Le diré a Sebastián que quiero conocer a sus compañeros de trabajo, que quiero salir de la casa y estaré a tu lado durante toda la noche. Ay, si sientes que vas a perder el control, solo mírame y yo te daré fuerzas. ¿Por qué haría eso por mí? La miré a los ojos, porque eres la esposa de mi hijo, porque lo amas y porque ahora sé que todo lo que has hecho ha sido para protegerlo, para proteger la memoria de su padre. Y eso me dice que eres exactamente el tipo de mujer que quiero que esté con él. Valeria se lanzó a mis brazos llorando y yo la abracé como a la hija que nunca tuve, porque en ese momento entendí que las familias no siempre son las que la sangre te da. A veces son las que el amor construye. Y Valeria ya era mi familia, aunque su secreto fuera complicado, aunque la verdad fuera dolorosa. Pero lo que ninguna de las dos sabíamos era que esa cena no iba a salir como planeamos, porque Fernando Morales no solo era el medio hermano de Valeria, también guardaba sus propios secretos. Y cuando finalmente nos vio juntas esa noche, algo en su rostro cambió, algo que me dijo que él sabía más de lo que dejaba ver, y lo que descubriríamos después haría que todo lo anterior pareciera simple, porque los secretos nunca vienen solos, siempre traen más secretos detrás, y estábamos a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante 20 años. La cena fue en un restaurante elegante del centro, uno de esos lugares con manteles blancos, copas de cristal y meseros que hablan en voz baja. Llegamos los tres juntos, Sebastián con traje nuevo, Valeria con un vestido negro sencillo y yo con mi mejor conjunto. Sebastián estaba emocionado. Era la primera vez que el director organizaba algo así y él quería causar buena impresión. Cuando entramos al salón privado, ya había como 20 personas, empleados con sus parejas, todos conversando, riendo, tomando vino. El ambiente era cálido, profesional pero relajado, y entonces lo vi. Fernando Morales estaba al fondo del salón, alto como 1,85 m, pelo negro con algunas canas, traje gris impecable. Hablaba con 2 empleados, pero se notaba que era él quien mandaba. Tenía esa presencia que solo dan los años de poder. Valeria lo vio al mismo tiempo que yo. Sentí como su mano apretó mi brazo. Tranquila, le susurré. Respira. Sebastián nos llevó hacia donde estaba el director. Señor Morales, quiero presentarle a mi esposa y a mi madre. Fernando se volteó hacia nosotros con una sonrisa profesional. Un placer, Sebastián. Extendió la mano hacia Valeria. Usted debe ser... Y se quedó congelado, la mano en el aire, en los ojos fijos en el rostro de Valeria, como si hubiera visto un fantasma. El silencio duró apenas 3 segundos, pero se sintió eterno. Después Fernando pareció recuperarse. Terminó de extender la mano. Valeria, ¿verdad? Sí, señor. La voz de Valeria salió firme, pero yo vi cómo temblaba por dentro. Se dieron la mano. Fernando la sostuvo un segundo más de lo normal. Sus ojos la estudiaban, como si estuviera buscando algo, confirmando algo. Es un placer conocerla. Sebastián me ha hablado mucho de usted. Igualmente, señor Morales. Fernando me miró después. ¿Y usted es la madre de Sebastián? Sí, Beatriz. Encantado. Me dio la mano, pero sus ojos volvieron a Valeria. Había algo en su mirada, algo que no era solo curiosidad profesional. La cena empezó. Nos sentaron en una mesa con otros 3 empleados y sus familias. Comida elegante, conversaciones educadas sobre trabajo, familia, planes para las fiestas. Valeria se mantuvo tranquila, sonreía cuando debía, respondía cuando le preguntaban, pero yo la conocía ya y sabía que por dentro estaba a punto de quebrarse. A mitad de la cena, Fernando se levantó y dio un breve discurso agradeciendo a todos por su trabajo. Habló sobre metas cumplidas, sobre el crecimiento de la empresa, sobre la importancia de la
familia, y cada vez que decía la palabra familia, sus ojos buscaban a Valeria. Cuando terminó el discurso, la gente aplaudió. Después Fernando empezó a circular entre las mesas saludando a todos personalmente, y yo sabía que eventualmente llegaría a la nuestra, y llegó. Sebastián, ¿puedo robarle a su esposa un momento? Hay algo que me gustaría mostrarle en la otra sala. Sebastián se sorprendió, pero sonrió. Claro, y señor, Valeria me miró con pánico, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Voy con ella, dije levantándome. Fernando me miró. Por supuesto, las dos pueden venir. Nos llevó a una sala pequeña al lado del salón principal. Era una especie de biblioteca privada del restaurante, con libros antiguos en las paredes y una mesa de madera en el centro. Fernando cerró la puerta detrás de nosotras, y cuando se volteó, su rostro ya no tenía la sonrisa profesional. Tú eres la hija de Lucía Mendoza, dijo mirando a Valeria. No fue una pregunta, fue una afirmación. Valeria palideció. ¿Cómo? Tienes sus ojos, su forma de pararte, hasta la forma en que sostienes la copa. Eres idéntica a ella cuando tenía tu edad. No sé de qué habla. Sí sabes. Fernando sacó su teléfono, buscó algo en la galería y nos mostró una foto. Si era una foto vieja, digitalizada, de una mujer joven con un bebé en brazos, la mujer era Lucía, el bebé era Valeria. ¿De dónde sacaste esa foto? La voz de Valeria temblaba. De los archivos de mi padre, los encontré cuando murió hace 5 años. Tenía toda una caja con fotos, cartas, documentos, todo sobre Lucía Mendoza y sobre ti. Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de Valeria. Él sabía que yo existía, sí, siempre lo supo. Entonces, ¿por qué nunca? ¿Por qué nunca te buscó? Porque era un cobarde, porque eligió proteger su imagen, su familia legítima, su reputación, porque fue más fácil fingir que tú no existías que enfrentar lo que había hecho. Fernando se sentó en una silla como si de repente le pesaran los años. Cuando encontré esa caja, investigué, contraté a un investigador privado y descubrí que Lucía había muerto, que tú habías crecido sola, que te habías casado y estabas trabajando y que tu esposo trabajaba en mi empresa. ¿Hace cuánto lo sabes? Hace 3 años, desde antes de que Sebastián te trajera a trabajar aquí. Yo ya sabía quién eras. El mundo se movió bajo mis pies. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Pregunté. Fernando me miró. Porque Valeria no hizo nada malo. Ella es víctima de las decisiones de mi padre y no voy a castigarla por eso, pero tampoco puedo reconocerla públicamente, porque si mi familia descubre que mi padre tuvo otra hija, que hay una heredera más, todo lo que he construido se vendrá abajo. No quiero nada de ti, dijo Valeria con voz firme a pesar de las lágrimas. No quiero tu dinero, no quiero tu apellido, solo quiero vivir mi vida en paz. Lo sé, y por eso te he dejado en paz todos estos años. Pero hoy, cuando te vi entrar, cuando vi cómo Sebastián te miraba, cómo tu suegra te protegía, supe que tenía que hablar contigo, porque hay algo más que necesitas saber. ¿Qué cosa? Fernando respiró profundo. Nuestro padre no solo te abandonó a ti, también abandonó a otra mujer en Guadalajara, y ella también tuvo un hijo, un varón, que ahora tiene 38 años y que ha estado buscándote. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Tengo otro medio hermano? Valeria casi no podía hablar. Sí, se llama Ricardo, y cuando nuestro padre murió, mi madre le dejó una carta explicándole que tenía 2 hijos más, hijos que él nunca reconoció, pero que existían, y Ricardo decidió buscarlos. Me encontró a mí hace 2 años. Ella ha estado buscándote a ti desde entonces. ¿Por qué? Porque quiere conocerte, porque también creció sin padre, porque también cargó con el peso del abandono y porque cree que juntos podemos sanar algo de lo que nuestro padre rompió. Valeria negó con la cabeza. No puedo. Si Sebastián descubre todo esto, si descubre que su jefe es mi medio hermano, que su padre trabajó con el hombre que me abandonó, lo sé, y no voy a obligarte a nada. Pero Ricardo viene a Puebla la próxima semana y quiere verte solo una vez para conocerte, para decirte que no estás sola. No estoy sola. Tengo a Sebastián, tengo a mi suegra, tengo una vida que construí sin ustedes. Fernando asintió. Tienes razón y respeto eso, pero piénsalo, porque Ricardo no va a rendirse y eventualmente va a encontrar la forma de acercarse. Y prefiero que sea en tus términos que en los de él. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la dio a Valeria. Este es el número de Ricardo. Si decides llamarlo, él estará esperando. Si no, yo me aseguraré de que te deje en paz. Valeria tomó la tarjeta con manos temblorosas. Fernando se levantó. Ahora deberíamos volver, antes de que Sebastián sospeche. Caminamos de regreso al salón en silencio. Cuando llegamos, Sebastián estaba conversando con otros empleados. Nos vio y sonrió, sin saber que el mundo que conocía
estaba a punto de explotar, porque lo que Fernando no nos dijo esa noche era que Ricardo no solo quería conocer a Valeria, también quería justicia, quería que el apellido Morales reconociera lo que su padre había hecho y estaba dispuesto a destruir la reputación de toda la familia para conseguirlo. Y cuando finalmente apareció en nuestra puerta, 3 días después, con pruebas de ADN, con documentos legales, con una demanda de reconocimiento de paternidad póstuma, todo lo que Valeria había protegido durante años se desmoronó en cuestión de minutos, porque los secretos de familia tienen una forma de salir a la luz, siempre, y cuando lo hacen, no solo destruyen a los culpables, también arrastran a los inocentes. 3 días después, alguien tocó la puerta. Eran las 10 de la mañana. Sebastián había ido al trabajo, Valeria y yo estábamos en la cocina tomando café. Cuando abrí la puerta, había un hombre parado ahí, 30 y tantos años, pelo oscuro, ojos que se parecían demasiado a los de Valeria. Llevaba un maletín de cuero y una expresión decidida. Beatriz Ruiz, sí, mi nombre es Ricardo Morales. Necesito hablar con Valeria. El corazón se me detuvo. ¿Cómo sabes dónde vive? Fernando me dio la dirección. Dijo que Valeria necesitaba tiempo para decidir si quería verme, pero no tengo tiempo, y ella tampoco. Valeria apareció detrás de mí. Se quedó paralizada cuando lo vio. Hola, hermana, dijo Ricardo con una sonrisa triste. No deberías estar aquí. Lo sé, pero necesitaba verte. Necesitaba que supieras que no estás sola en esto, que yo también crecí con las mismas preguntas, el mismo dolor, el mismo vacío. Por favor, vete, mi esposo no sabe nada de esto. Tu esposo va a saber todo muy pronto porque presenté una demanda en el juzgado hace 2 días, una demanda de reconocimiento de paternidad póstuma. Quiero que el apellido Morales aparezca en mi acta de nacimiento y en la tuya. Valeria se puso blanca. Ah, ¿qué hiciste? Lo que debía hacer hace años, exigir justicia, exigir que reconozcan que existimos, que somos hijos de Miguel Morales tanto como Fernando lo es. ¿Estás loco? Si haces eso público, mi vida se va a destruir. Tu vida ya está destruida, solo que lo has estado escondiendo, viviendo una mentira, fingiendo que no importa de dónde vienes, pero sí importa, y mereces que la gente sepa la verdad. No quiero que la gente sepa nada, quiero vivir en paz. Ricardo dio un paso adelante. No hay paz en el silencio, solo hay más dolor. Créeme, lo intenté durante años. Fingir que no me importaba, que podía seguir adelante sin respuestas, pero no funciona así. El abandono te persigue, te come por dentro hasta que decides enfrentarlo. Yo ya lo enfrenté a mi manera, llevando comida a tu abuela en secreto, dando a los hijos de tu prima mientras tu esposo no sabe que tienes familia. Eso no es enfrentarlo, eso es sobrevivir, y tú mereces más que solo sobrevivir. Las palabras de Ricardo tenían verdad, pero también tenían peligro, porque no entendía que al forzar el reconocimiento público no solo afectaría a la familia Morales, también destruiría el matrimonio de Valeria, la relación con Sebastián, todo lo que ella había construido. ¿Qué quieres exactamente?, pregunté. Ricardo me miró. Quiero que un juez obligue al Estado a cambiar nuestros registros de nacimiento, que incluyan el nombre de Miguel Morales como padre, que reconozcan legalmente lo que él nunca tuvo el valor de reconocer en vida. Y después puedo vivir con la verdad. Puedo decirle a mis hijos que su abuelo tenía un nombre, que venimos de algún lugar y que no somos hijos de nadie. Pero al hacerlo público, vas a destruir a Valeria. No la voy a destruir, voy a liberarla. No es lo mismo, dijo Valeria con voz quebrada. Para ti tal vez sea liberación, pero para mí es el fin de todo, porque mi esposo trabaja en la empresa de Fernando. Su padre trabajó con el nuestro. Y si Sebastián descubre todo esto, va a sentir que le mentí, que lo engañé, que nuestra relación está construida sobre secretos. Entonces dile la verdad antes de que la descubra por los periódicos. Los periódicos, sí, contraté a un abogado mediático, alguien que sabe cómo usar la prensa, porque una demanda de reconocimiento de paternidad contra una familia rica como los Morales va a ser noticia. Y cuando salga, todos van a saber que Miguel Morales tuvo 2 hijos fuera del matrimonio, 2 hijos que abandonó, a 2 hijos que ahora exigen justicia. Mi sangre se heló. ¿Cuándo sale la noticia? En 5 días, el lunes. Mi abogado ya contactó a 3 periódicos, van a publicar la historia al mismo tiempo. Valeria se dejó caer en el sofá. Me vas a destruir. Te voy a dar lo que nunca tuvimos: dignidad, reconocimiento, justicia. No quiero tu justicia, quiero mi vida. Ricardo se arrodilló frente a ella. Hermana, escúchame. Sé que esto es difícil, sé que te da miedo, pero piensa en los hijos
hijos de tu prima, en Camila, Carolina y Mateo. Ellos también son nietos de Miguel Morales y merecen saber de dónde vienen, merecen tener acceso a los recursos que les corresponden, porque si ganamos esta demanda, no solo obtenemos reconocimiento, también obtenemos derechos sobre la herencia. ¿Esto es por dinero? La voz de Valeria estaba llena de asco. No, pero tampoco voy a fingir que no importa. Miguel Morales dejó una fortuna de casi 20 millones de pesos. Fernando heredó la mayoría. Pero si el juez reconoce que somos sus hijos, tenemos derecho a una parte. Y esa parte podría cambiar la vida de tu abuela, de esos niños, de todos nosotros. Y ahí estaba, la verdad detrás de toda la justicia. Ricardo no solo quería reconocimiento, quería dinero, quería venganza, quería destruir a la familia que lo excluyó tomando lo que consideraba suyo por derecho. Vete de mi casa, dijo Valeria. Valeria, vete, ahora. Necesito que declares en el juzgado, necesito tu testimonio. No voy a declarar nada. Si no lo haces, voy a citar a tu esposo como testigo. Voy a preguntarle en corte abierta si sabía que su esposa era hija de Miguel Morales, y su respuesta va a quedar registrada. Y tu matrimonio va a terminar de todas formas. La amenaza cayó como un martillo. Valeria se levantó temblando. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la realidad. Esto va a salir a la luz de una forma u otra, y prefiero que estés de mi lado cuando pase. Nunca voy a estar de tu lado. Ricardo se levantó con el maletín en la mano. Tienes hasta el viernes para decidir. El lunes sale la noticia, y el martes es la primera audiencia en el juzgado. Puedes aparecer voluntariamente y contar tu historia, o puedo citarte como testigo hostil y arrastrarte. Tú decides. Dejó una tarjeta sobre la mesa y se fue. Cuando la puerta se cerró, Valeria colapsó. Lloró como nunca la había visto llorar, y yo la abracé sintiendo mi propio corazón romperse, porque no sabía cómo salvar esto, no sabía cómo protegerla. ¿Y saben qué es lo peor de ver a alguien que amas sufrir? Que no puedes quitarle el dolor, no puedes arreglar lo que otros rompieron, solo puedes estar ahí, y eso nunca se siente suficiente. Esa tarde, cuando Sebastián llegó del trabajo, Valeria ya se había encerrado en su cuarto con dolor de cabeza. Él estaba preocupado, pero no sospechaba nada todavía. ¿Está bien, mamá?, me preguntó. Solo cansada, tuvo un día difícil. ¿Pasó algo? Y en ese momento tuve que decidir si mentir para protegerlo un día más o decirle la verdad que destruiría todo lo que conocía. Elegí mentir. No, hijo, todo está bien, pero no estaba bien. Y en 3 días, cuando la noticia saliera en todos los periódicos, cuando la ciudad entera supiera que la esposa de Sebastián era la hija no reconocida de Miguel Morales, cuando sus compañeros de trabajo empezaran a murmurar, cuando Fernando tuviera que explicar por qué contrató a su media hermana sin decir nada, todo iba a explotar. Y lo peor era que Ricardo tenía razón en algo. Los niños merecían saber de dónde venían. Esperanza merecía ayuda. Y Valeria merecía dignidad. Pero ¿a qué costo? ¿A costa de su matrimonio, de su paz, de la imagen que Sebastián tenía de su padre? Porque si todo esto salía a la luz, Sebastián descubriría que su padre trabajó durante años con el hombre que abandonó a la madre de su esposa, que probablemente lo sabía, que quizás hasta lo encubrió. Y esa verdad podría destruir más que un matrimonio. Podría destruir la memoria de un hombre bueno, de mi esposo, del padre de Sebastián. Y yo no sabía si estaba lista para eso. Hace una semana mi vida era normal. Hoy estoy parada en medio de una misa, mientras toda la iglesia me mira, y mi nuera llora en el piso. La noticia no esperó hasta el lunes, como Ricardo había prometido. Salió el sábado por la mañana, en la portada del periódico más grande de Puebla, con fotos, con detalles, con todo. Hijos abandonados de empresario exigen justicia, la historia oculta de Miguel Morales. Sebastián lo vio primero. Bajó a comprar pan para el desayuno y volvió con el periódico en la mano. El rostro blanco, las manos temblando. Valeria y yo estábamos en la cocina cuando entró. ¿Qué significa esto? Su voz sonaba rota. Valeria vio el periódico y se desplomó en la silla. En la portada había 3 fotos. Una de Miguel Morales de cuando era joven, una de Ricardo posando con documentos legales y una de Valeria. Una foto vieja de cuando tenía 15 años, sacada de quién sabe dónde. El titular decía: 2 hijos no reconocidos demandan reconocimiento póstumo. Heredero actual de empresa familiar enfrenta escándalo. Valeria, ¿esto es verdad? Sebastián dejó el periódico sobre la mesa. ¿Eres hija de Miguel Morales? Ella no podía hablar, solo lloraba. El mismo Miguel Morales que trabajó con mi padre, el mismo hombre del que mi papá hablaba como su mentor. Sebastián, déjame explicarte cuánto tiempo lo has sabido. Desde siempre. ¿Y nunca pensaste en decírmelo?
decírmelo? ¿Nunca pensaste que yo tenía derecho a saber que mi jefe es tu medio hermano? Tenía miedo de perderte. ¿Y pensaste que mentirme era mejor? La rabia en su voz era algo que nunca había escuchado antes. Sebastián era tranquilo, paciente, pero en ese momento estaba furioso. Hijo, ella no te mintió por malicia. Ahí intenté intervenir. Mamá, por favor, esto es entre Valeria y yo. No, no lo es, porque esto afecta a toda esta familia y necesitas saber toda la historia antes de juzgar. ¿Tú sabías? Me miró con incredulidad. Hace 2 semanas, Valeria me lo contó. ¿Y tampoco pensaste en decírmelo? Porque no era mi secreto para contar. Sebastián tiró una silla. Entonces, ¿quién más lo sabe? Fernando, mis compañeros de trabajo, toda la ciudad excepto yo. Fernando lo sabe desde hace 3 años, admitió Valeria. Por Dios. Sebastián se pasó las manos por el pelo. Todos me han estado viendo la cara de idiota. El único que no sabía la verdad sobre su propia esposa. ¿No es así? Entonces, ¿cómo es? Explícamelo, porque ahora mismo siento que no te conozco. Sé que nuestra relación entera ha sido una mentira. Y esas palabras destrozaron algo en Valeria que nunca volvería a ser igual. Si eso es lo que piensas, entonces no tiene sentido seguir hablando. Se levantó y subió a su cuarto. Sebastián no la siguió, solo se quedó parado en la cocina respirando con furia. Hijo, siéntate, necesitas escuchar toda la historia. No quiero escuchar nada. Si quieres, porque si no lo haces, vas a destruir tu matrimonio por orgullo, y después vas a arrepentirte el resto de tu vida. Algo en mi tono lo detuvo. Se sentó, y durante la siguiente hora le conté todo, sobre Lucía, sobre el abandono, sobre Esperanza y los niños, sobre por qué Valeria guardó el secreto, sobre cómo ella estaba protegiendo no solo su paz, sino también la memoria de su padre. Cuando terminé, Sebastián tenía lágrimas en los ojos. Mi papá sabía, probablemente, y nunca dijo nada, porque así funcionaban las cosas en esa época. Los hombres protegían a otros hombres. Eso no lo hace correcto, no, pero lo hace humano. Tu padre no era perfecto, pero te amaba y fue un buen padre para ti. Eso no cambia. Sebastián cerró los ojos, y cuando los abrió, algo había cambiado en ellos. Necesito hablar con Valeria, pero antes de que pudiera levantarse, su teléfono sonó. Era Fernando. Sebastián, necesito que vengas a mi oficina ahora. Es sábado, señor. Lo sé, pero hay una situación que debemos manejar antes de que sea lunes. Cuando Sebastián colgó, me miró. Fernando quiere verme. ¿Vas a ir? Tengo que ir. Es mi jefe. Ten cuidado, hijo. Fernando está protegiendo sus propios intereses, no los tuyos. Sebastián asintió y salió. Y cuando se fue, y subí a buscar a Valeria, estaba acostada en su cama, mirando el techo. ¿Se fue? Sí. Fernando lo llamó. Va a despedirlo. No lo sabe. Sí lo sé, porque eso es lo que yo haría si estuviera en su lugar. Eliminar el problema antes de que se haga más grande. Y tenía razón, porque 2 horas después, Sebastián volvió a casa con una caja de cartón. Dentro estaban las cosas de su escritorio, su placa con su nombre, la foto de él y Valeria en su boda, un cactus pequeño que yo le había regalado. Me despidieron, dijo con voz plana. Valeria bajó corriendo. ¿Qué? Fernando dijo que debido a las circunstancias y para evitar conflicto de intereses, era mejor que yo buscara oportunidades en otra empresa. Eso es ilegal, no pueden despedirte por algo que yo hice. Pueden si encuentran una razón técnica y la encontraron. Dijeron que cometí un error en un informe hace 3 meses, un error menor que todos cometemos, pero ahora de repente es motivo de despido. Lo siento, Valeria lloraba. Lo siento tanto, yo también. Y en ese momento el teléfono de Valeria sonó. Era un número desconocido. Hola, la voz del otro lado sonaba emocionada. Valeria Morales, soy reportera del Canal 5. Queremos hacer una entrevista sobre la demanda, sobre cómo fue crecer sin padre, sobre... Valeria colgó, pero el teléfono volvió a sonar. Otro número, otro reportero. Y así durante toda la tarde. Llamada tras llamada, mensajes, emails. Las redes sociales de Valeria explotaron. Gente que no había visto en años comentando, juzgando, opinando sobre su vida. Y lo peor, llegó el domingo. Teníamos que ir a misa. Era el bautizo de la hija de una prima de Sebastián. Valeria no quería ir, pero Sebastián insistió. No vamos a escondernos. No hicimos nada malo. Cuando entramos a la iglesia, todos se voltearon. Los murmullos empezaron de inmediato. Vi a la gente sacando sus teléfonos, buscando el artículo, comparando la foto del periódico con Valeria. Durante la misa, el padre Juan habló sobre la importancia de la familia, y mientras hablaba, una mujer se levantó. Era Teresa, la esposa del hermano de Sebastián. Padre, disculpe que interrumpa, dijo con voz fuerte, pero no puedo quedarme callada cuando hay mentirosos entre nosotros. El padre Juan se detuvo confundido.
Perdón, esta mujer, señaló a Valeria, ha estado engañando a toda nuestra familia, mintiendo sobre quién es, escondiendo su verdadera identidad. Y ahora mi cuñado perdió su trabajo por culpa de ella. La iglesia quedó en silencio absoluto. Teresa, siéntate, dijo Sebastián con voz firme. No me voy a sentar, porque alguien tiene que decir la verdad. Esta mujer no es quien dice ser. Es la hija de un hombre que abandonó a su madre y ahora está demandando por dinero, por herencia, y está arrastrando a tu familia al escándalo. Valeria se levantó temblando. No estoy demandando nada. Yo no quiero. Entonces, ¿por qué tu nombre está en la demanda? ¿Por qué los periódicos dicen que tú y tu hermano buscan justicia? Porque Ricardo me incluyó sin mi permiso. Mentiras. Todo lo que sale de tu boca son mentiras. Y entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Se acercó a Valeria y le gritó en la cara. Deberías estar avergonzada. Deberías. Yo me interpuse. Y ya basta. ¿Usted también la defiende después de que arruinó a su hijo? Mi hijo es un hombre adulto y su esposa es una mujer buena que ha sido víctima de las decisiones de hombres cobardes. Igual que tu marido es víctima de tu lengua venenosa. El golpe fue certero. Teresa se puso roja y durante unos segundos pensé que me iba a golpear, pero en ese momento Sebastián tomó la mano de Valeria. Nos vamos. Salimos de la iglesia mientras toda la congregación nos miraba y cuando llegamos al auto, Valeria colapsó. Lloró hasta quedarse sin aire y yo la abracé mientras Sebastián manejaba en silencio, porque acabábamos de perder más que un trabajo. Habíamos perdido respeto, comunidad, lugar en la sociedad y la pregunta era, ¿cómo íbamos a recuperarlo? Perdimos todo en una semana, todo. Y la persona que causó todo esto ni siquiera se disculpó. Esa noche, después de la humillación en la iglesia, Valeria no salió de su cuarto. Sebastián se encerró en su oficina y yo me quedé en la sala tratando de encontrar una solución que no existía. A las 11 de la noche, alguien tocó la puerta. Abrí y era Esperanza, la abuela de Valeria, acompañada de los 3 niños. Lo siento por venir tan tarde, dijo con voz débil, pero no teníamos a dónde ir. ¿Qué pasó? La noticia salió en los periódicos y el dueño de la casa donde vivimos se enteró de que estábamos ahí sin permiso. Nos echó. Dice que no quiere problemas legales. Los niños estaban cansados, asustados. Camila y Carolina se agarraban de las manos. Mateo lloraba bajito. Entren, dije sin pensarlo 2 veces. Los llevé a la sala. Esperanza se sentó con dificultad. Los niños se acurrucaron a su lado. ¿Valeria está aquí?, preguntó Esperanza. Sí, pero ha sido un día muy difícil. Lo vi en las noticias, la mujer en la iglesia, lo que dijo. Teresa siempre ha sido cruel, pero nunca tanto como hoy. Esperanza negó con la cabeza. Es culpa mía. Todo esto es culpa mía. ¿Por qué dice eso? Porque yo le di la foto a Ricardo, la foto de Lucía con Valeria bebé. Pensé que solo la quería para recordar a su hermana. No sabía que iba a usarla para la demanda, para los periódicos. Mi corazón se detuvo. ¿Usted le dio las fotos? Sí. Hace 3 meses vino a visitarnos. Dijo que quería conocer a su sobrina, que quería ayudarnos, y yo confié en él. Le mostré todas las fotos que tenía, los documentos, las cartas que Lucía había guardado. ¿Qué cartas? Cartas que Miguel le envió a Lucía durante los primeros años, antes de abandonarla. Cartas donde le prometía que iba a dejar a su esposa, que iban a estar juntos, que iba a reconocer a Valeria. ¿Y Ricardo tiene esas cartas? Sí, se las llevó todas. Dijo que las necesitaba para la demanda, para probar que Miguel sabía que Valeria era su hija. Las piezas empezaron a encajar. ¿Cuándo exactamente vino Ricardo a verla? En octubre, hace 4 meses. ¿Y cuándo empezó a planear la demanda? Él dijo que acababa de encontrar a Fernando, que apenas había descubierto que tenía hermanos, pero eso no cuadraba. Fernando me había dicho que Ricardo lo encontró hace 2 años, no hace 4 meses. Esperanza, ¿Ricardo le dio dinero cuando se llevó las cartas? Ella bajó la mirada. Me ofreció 5,000 pesos, dijo que era para ayudar con los niños. Yo no quería aceptar, pero no teníamos para comer. Y ahí estaba. Ricardo no solo había estado planeando esto durante años, también había comprado las pruebas, había pagado por los documentos que necesitaba para su demanda. Esperanza, necesito que me diga algo con toda honestidad. ¿Ricardo realmente quiere justicia o solo quiere dinero? Ella respiró profundo. Cuando vino hace 4 meses, no hablaba de justicia, hablaba de herencia, de cuánto valía la empresa, de cuánto le correspondería si ganaba el reconocimiento. Calculó todo, hasta el último peso. Y mencionó a Valeria solo al final. Dijo que necesitaba incluirla en la demanda para que tuviera más peso legal, que 2 hijos no reconocidos eran más creíbles que uno
solo. Pero que ella no tenía que hacer nada, que él se encargaría de todo. Ese hombre no está buscando justicia, está usando a Valeria como herramienta. Lo sé y por eso estoy aquí, porque necesito que Valeria sepa la verdad antes de la audiencia del martes. Subí a buscar a Valeria, toqué la puerta de su cuarto. Valeria, tu abuela está aquí y necesitas escuchar lo que tiene que decir. Valeria abrió la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a su abuela en la sala con los niños, corrió a abrazarla. Abuela, ¿qué haces aquí? Nos echaron de la casa y vine a decirte algo importante sobre Ricardo. Durante la siguiente media hora, Esperanza le contó todo: las cartas, el dinero, las verdaderas intenciones de Ricardo. Cuando terminó, Valeria estaba pálida. ¿Me usó? Sí, y lo siento tanto, yo no sabía. Confié en él porque era familia. ¿Dónde están las cartas ahora? Ricardo las tiene. Dijo que las presentaría como prueba en el juzgado. Valeria se levantó decidida. Entonces voy a ir a buscarlas porque esas cartas son de mi madre y nadie tiene derecho a usarlas para ganar dinero. Valeria, espera, intenté detenerla. No, ya basta de esperar. Ya basta de dejar que otros decidan por mí. Esas cartas son lo único que me queda de mi mamá y voy a recuperarlas. Sebastián apareció en la puerta de su oficina. Yo voy contigo. Valeria lo miró sorprendida. Después de todo lo que pasó, todavía eres mi esposa y nadie va a usar a mi familia para su propio beneficio. Las palabras fueron simples, pero significaban todo, porque Sebastián había elegido, a pesar del dolor, a pesar del engaño, a pesar de todo. Y había elegido a Valeria. ¿Y saben qué es el amor verdadero? No es nunca equivocarse, no es nunca lastimarse, es elegir una y otra vez, incluso cuando duele. Los tres fuimos a la casa de Ricardo. Era un departamento en una zona residencial del norte de Puebla. Tocamos el timbre, nadie respondió. Debe estar dormido, dijo Sebastián tocando más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Ricardo apareció en pijama con cara de pocos amigos. ¿Qué hacen aquí? Vengo por las cartas de mi madre, dijo Valeria. ¿Qué cartas? No finjas. Esperanza me lo contó todo. Le pagaste por los documentos y los estás usando para tu demanda. Ricardo suspiró. ¿Y qué si lo hice? Esos documentos prueban que Miguel sabía que existíamos, que nos abandonó a sabiendas, son la evidencia que necesitamos para ganar. Son recuerdos de mi madre y no evidencia para tu juego de dinero. Esto no es un juego, es justicia. No, es venganza y codicia y estás usando mi nombre para conseguir lo que quieres. Te estoy dando la oportunidad de recuperar lo que nos robaron. No me robaron nada, porque yo nunca esperé nada de Miguel Morales. Él no fue mi padre, mi madre lo fue todo, y no voy a dejar que conviertas su memoria en un escándalo. ¿Ya es tarde para eso? No, todavía puedo retirarme de la demanda. Ricardo se puso tenso. Si te retiras, el caso se debilita, necesito tu testimonio. Pues no lo vas a tener. Valeria, piensa en tu abuela, en los niños. Sin esta demanda no tienen futuro. Van a tener un futuro porque yo voy a cuidar de ellos, con mi dinero, con mi trabajo, sin necesitar nada de los Morales. ¿Tu trabajo? Ricardo se rió con amargura. ¿Y a tu esposo perdió su empleo? Ustedes no tienen dinero para cuidar de nadie. Encontraremos la forma. No seas ingenua, el dinero de la herencia podría cambiar todo. Para ti, para tu abuela, para esos niños. Y ahí fue cuando Sebastián habló. Su voz era fría, controlada. Mi esposa te dijo que no, y eso significa que se acabó. Ahora dame las cartas o voy a la policía y te denuncio por compra ilegal de documentos. ¿Compra ilegal? Le di dinero a una anciana necesitada. ¿Le pagaste por documentos privados sin el consentimiento del dueño legítimo? Eso es un delito. Ricardo nos miró a los tres, calculando, decidiendo si valía la pena pelear. Finalmente entró al departamento y volvió con una caja de zapatos. Toma, pero estás cometiendo un error. Ese dinero podría resolver todos tus problemas. Valeria tomó la caja. Mi único problema eres tú, y se acaba ahora. Salimos del departamento. Cuando llegamos al auto, Valeria abrió la caja. Dentro había como 20 cartas, todas escritas en la letra delicada de su madre, todas dirigidas a mi Valeria. No eran cartas de Miguel, eran cartas que Lucía había escrito para su hija pero nunca envió. Cartas donde le contaba sobre su vida, sobre sus sueños, sobre cuánto la amaba, y mientras Valeria leía la primera carta llorando, entendí algo, que Ricardo nunca tuvo oportunidad de ganar, porque no puedes comprar lo que el amor da gratis. Pero cuando llegamos a casa, había una sorpresa esperándonos. Fernando estaba sentado en la sala, con papeles en la mano, y la expresión en su rostro me dijo que las cosas estaban a punto de complicarse aún más, porque no había venido a disculparse por despedir a Sebastián. Había venido a hacer una oferta,
una oferta que podría resolver todos nuestros problemas o destruirnos completamente, y cuando abrió la boca para hablar, supe que nada volvería a ser igual. ¿Sabes lo que se siente cuando el enemigo aparece en tu sala ofreciendo soluciones, con una sonrisa, como si no hubiera destruido tu vida días antes? Fernando estaba sentado en mi sofá como si fuera su propia casa, con un maletín de cuero a su lado, traje impecable, cara seria, pero no hostil. «Necesitamos hablar», dijo cuando entramos. «Ya no tengo nada que hablar contigo», respondió Sebastián. «Me despediste, nos humillaste. ¿Qué más quieres? Quiero arreglar esto». ¿Arreglar qué? ¿El escándalo que tu padre causó o el despido injusto que tú causaste? Fernando respiró profundo. «Sebastián, sé que estás enojado y tienes derecho, pero vine aquí porque hay una forma de resolver todo esto, una forma en que todos ganamos. No me interesa, deberías escucharme, porque Ricardo no se va a rendir, y si no hacemos algo, la audiencia del martes va a convertirse en un circo mediático. Tu nombre va a salir en todos los periódicos, el de Valeria también, y la vida que conocen se va a terminar para siempre». Valeria se sentó en la silla frente a Fernando. «¿Qué propones?» «Que aceptemos la demanda». El silencio cayó como una piedra. «¿Qué?» Sebastián casi gritó. «Que aceptemos el reconocimiento de paternidad sin pelear, sin audiencia pública, sin más escándalos». «¿Estás loco? Escúchame. Si peleamos esto en corte, el proceso va a durar meses, tal vez años, y durante todo ese tiempo, los medios van a estar siguiendo cada detalle, cada testimonio, cada documento, y va a ser un infierno para todos. Pero si aceptamos», continuó Fernando, «podemos controlar la narrativa. Podemos decir que la familia Morales reconoce su error, que estamos haciendo lo correcto, que queremos compensar el daño que nuestro padre causó». «¿Y qué gana Ricardo con eso?», preguntó Valeria. «El reconocimiento que busca, su nombre en el acta de nacimiento y una compensación económica». «¿Cuánto?» «2 millones de pesos para él y 2 millones para ti». El número flotó en el aire como algo irreal. «No quiero dinero», dijo Valeria. «Lo sé, pero piensa en tu abuela, en los niños. Ese dinero podría darles una vida digna, educación, salud, un futuro». «¿Y qué ganas tú con esto?», preguntó Sebastián con desconfianza. «Protejo el nombre de mi familia, evito que esto se convierta en un escándalo mayor y...». Fernando hizo una pausa. «Le devuelvo su trabajo a Sebastián». «¿Qué? Tu despido fue un error, actuado por pánico, y si aceptamos este acuerdo, si cerramos este asunto sin más drama, quiero que vuelvas a la empresa, con un ascenso y un aumento de sueldo». Sebastián me miró. Después miró a Valeria, buscando alguna señal de qué hacer. «Hay una condición más», dijo Fernando. «Por supuesto que la hay. Valeria tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad. No puede hablar públicamente sobre esto. No puede dar entrevistas. No puede escribir un libro. Nada. La historia termina aquí». «¿Y si no acepto?», preguntó Valeria. «Entonces peleamos y yo tengo más recursos que Ricardo, más abogados, más dinero. Y voy a enterrarlo en demandas hasta que se rinda. Y en el proceso, tu nombre va a quedar arrastrado por el lodo. Me estás amenazando. Te estoy dando opciones. Y la opción fácil o la difícil, tú decides». Valeria se levantó. «Necesito pensar». «Tienes hasta mañana al mediodía. Después presento los papeles al juzgado, con o sin tu firma». Fernando sacó unos documentos del maletín y los dejó sobre la mesa. «Léelos, consúltalo con un abogado si quieres, pero mi oferta es justa y es la mejor que van a recibir». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, Esperanza habló desde el sofá donde había estado sentada en silencio con los niños. «Usted no está haciendo esto por justicia». Fernando se detuvo. «¿Perdón? Está haciendo esto porque tiene miedo. Miedo de que descubran algo más, algo que su padre hizo y que usted está escondiendo». «No sé de qué habla». «Sí sabe, porque yo tengo más cartas, cartas que no le di a Ricardo, cartas que Miguel le escribió a Lucía después de abandonarla. Cartas donde le suplicaba que no fuera a la empresa, que no hiciera escándalo y que le ofrecía dinero para que se mantuviera callada». Fernando se puso pálido. «Esas cartas no prueban nada. Prueban que su padre sabía que estaba haciendo mal, que intentó comprar el silencio de mi hija y fallando eso». Esperanza hizo una pausa. «Hay una carta en particular, fechada 2 semanas antes de que Lucía confrontara a Miguel en la oficina. Una carta donde él la amenaza, donde dice que si va a la empresa se va a arrepentir, que tiene formas de hacer que la gente desaparezca. Mi padre nunca amenazó a nadie». «Entonces, ¿por qué Lucía tuvo un accidente de auto 3 días después de confrontarlo? ¿Por qué los frenos de su carro fallaron misteriosamente?» El corazón se me detuvo. «¿Qué está diciendo?» Esperanza sacó una carta vieja
saca de su bolso es: estoy diciendo que la muerte de mi hija no fue un accidente y que esta carta lo prueba. Fernando se quedó congelado. Eso es una acusación muy grave. Sí, y si esto va a juicio, si Ricardo sigue con la demanda, voy a presentar esta carta como prueba y voy a pedir que se reabra la investigación sobre la muerte de Lucía, porque si Miguel fue capaz de amenazarla, fue capaz de hacerle daño. Está mintiendo. ¿Quiere apostar? Porque tengo testigos. Gente que vio a Lucía salir de la empresa ese día llorando, gente que escuchó a Miguel gritarle y un mecánico que revisó su auto después del accidente y dijo que los frenos habían sido cortados, pero nadie investigó, porque Lucía era pobre, era una madre soltera y a nadie le importó. Las lágrimas caían por el rostro de Esperanza, pero su voz era firme. Así que aquí está mi oferta. Señor Morales, retira la demanda de despido contra Sebastián, acepta el reconocimiento de paternidad sin pelear y yo guardo esta carta en secreto, para siempre. Y si no acepto, entonces voy a la policía, pido que reabran el caso y su padre no solo va a ser recordado como un hombre que abandonó a sus hijos, va a ser recordado como un asesino. Fernando cerró los ojos y cuando los abrió, había algo roto en ellos, porque sabía que Esperanza no estaba mintiendo, que su padre había sido capaz de eso y probablemente de más. ¿Por qué haces esto?, le preguntó a Esperanza. ¿Por qué no fuiste a la policía hace años? Porque tenía miedo de que me hicieran lo mismo, miedo de que le hicieran daño a Valeria, y porque no tenía pruebas, solo sospechas. Pero ahora tengo esta carta, y tengo a mi nieta que merece saber la verdad. Y tengo 3 bisnietos que merecen justicia. Fernando se sentó en el sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. ¿Qué quieres? Quiero que reconozcas a Valeria como tu hermana, públicamente, con dignidad. Quiero que le des el apellido que le corresponde, y quiero que le pidas perdón por todo el daño que tu familia le causó. Y después dejamos que los muertos descansen y que los vivos sigan adelante. Fernando miró a Valeria. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Valeria tomó mi mano. Después tomó la de Sebastián. Sí, pero con una condición más. Sebastián vuelve a su trabajo, con el ascenso que prometiste, y nunca más vuelves a usar tu poder para lastimar a mi familia. Fernando asintió lentamente. De acuerdo. Sacó un teléfono, llamó a alguien. Y durante los siguientes 20 minutos escuchamos cómo cancelaba la audiencia del martes, cómo aceptaba el reconocimiento, cómo le pedía a sus abogados que prepararan los documentos. Cuando colgó, me miró, satisfecha por ahora. Se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo y miró a Valeria una última vez. Lo siento por todo lo que mi padre te quitó, por todo lo que yo no hice para compensarlo. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, Valeria colapsó en mis brazos, lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de justicia, de cierre. ¿Y saben qué aprendí esa noche? Que a veces la justicia no viene de los juzgados, viene de las abuelas valientes que guardan secretos durante décadas esperando el momento correcto para usarlos. Pero lo que ninguno sabíamos era que Ricardo no iba a aceptar este acuerdo, y porque para él nunca fue sobre justicia, era sobre dinero. Y cuando descubriera que Fernando había aceptado sin darle los 4 millones que esperaba, iba a contraatacar de la forma más brutal posible. Y su venganza iba a estar dirigida exactamente a la persona que más amábamos. La paz duró exactamente 3 días. Y después Ricardo apareció, con un plan que nunca vimos venir. El miércoles por la mañana, Sebastián volvió a trabajar. Fernando cumplió su palabra, le dio su escritorio de vuelta, con ascenso, con aumento y con una disculpa pública a todo el equipo diciendo que el despido había sido un malentendido administrativo. La gente murmuraba, obviamente sabían la verdad, habían leído los periódicos, conocían el escándalo, pero al menos ahora Sebastián tenía su trabajo de vuelta y eso era lo que importaba. Valeria empezó los trámites para el reconocimiento de paternidad, firmó los papeles, aceptó los 2 millones que Fernando ofreció, no porque quisiera el dinero, sino porque Esperanza y los niños lo necesitaban. Con ese dinero compramos una casa pequeña en una zona tranquila, para Esperanza y los niños, con 3 habitaciones, jardín, cerca de una buena escuela. Camila y Carolina iban a poder estudiar. Mateo iba a tener espacio para jugar, y por primera vez en años, Valeria sonreía sin cargar el peso del secreto. Yo pensaba que habíamos ganado, que finalmente todo iba a estar bien, pero nunca subestimes a un hombre herido en su orgullo. El miércoles a las 6 de la tarde, Ricardo apareció en la casa nueva de Esperanza. Yo estaba ahí ayudando a desempacar cajas. Los niños jugaban en el jardín. Valeria
Valeria organizaba la cocina. Cuando Ricardo tocó, Valeria abrió sin pensar. Hola, hermana. ¿Qué haces aquí? Vine a ver la casa que mi dinero compró. No es tu dinero, es el acuerdo que Fernando hizo. Un acuerdo que tú aceptaste sin consultarme. Un acuerdo que me dejó fuera, sin los 4 millones que me correspondían. Nunca te correspondió nada. La demanda era tuya, no mía. Ricardo entró sin permiso. Miró alrededor con desprecio. ¿Esto es lo que aceptaste? ¿Una casita de clase media en vez de millones? Acepté paz, algo que tú nunca vas a entender. ¿Paz? ¿Llamas paz a vender tu dignidad por migajas? Esperanza salió de la cocina. Ricardo, vete, no eres bienvenido aquí. No soy bienvenido, yo fui quien inició todo esto, quien peleó por reconocimiento y ahora me tratan como el villano. ¿Por qué lo eres? Dijo Valeria. Porque nunca te importó la justicia, solo querías dinero y cuando no lo conseguiste, viniste a reclamar. Ricardo se rió con amargura. ¿Sabes qué es lo divertido? Que pensé que éramos iguales, que ambos habíamos sufrido el abandono, que ambos merecíamos compensación, pero resulta que tú eres como ellos. Prefieres las apariencias que la verdad. Prefiero proteger a mi familia, tu familia. Ricardo escupió las palabras. Tu esposo que trabaja para el hijo legítimo de nuestro padre. Tu suegra que defiende la memoria del hombre que encubrió el abandono. Esa no es tu familia. Son cómplices. Ya basta, dije dando un paso adelante. Sal de esta casa ahora. Ricardo me miró con odio. ¿O qué? ¿Vas a sacar otra carta mágica? ¿Y otro secreto que guardaste durante años para usar como arma? La única arma aquí es tu resentimiento. Mi resentimiento está justificado porque ustedes me usaron, me dejaron hacer todo el trabajo sucio, enfrentar a Fernando, conseguir las pruebas, presentar la demanda y cuando llegó el momento de recoger los frutos, me dejaron afuera. Nadie te pidió que hicieras nada de eso, dijo Valeria. Tú decidiste actuar solo, sin consultarme, sin importarte cómo me afectaba, porque sabía que serías demasiado cobarde para pelear. La bofetada vino rápido. Valeria le pegó tan fuerte que Ricardo retrocedió 2 pasos. Vete, ahora. Ricardo se tocó la mejilla con una sonrisa oscura. Está bien, me voy, pero esto no termina aquí, porque si tú no quieres pelear por lo que es tuyo, yo voy a pelear por lo que es mío. Y voy a empezar por destruir lo que más te importa. ¿Qué significa eso? Ya lo verás. Se fue dejando la puerta abierta, y mientras se alejaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque la forma en que lo dijo no era una amenaza vacía, era una promesa. Esa noche llamé a Sebastián para advertirle. Le conté sobre la visita de Ricardo, sobre la amenaza. No te preocupes, mamá. ¿Qué puede hacer? Ya perdió la demanda, ya no tiene poder. El resentimiento es poder, y Ricardo está lleno de él. Voy a hablar con seguridad en la empresa, que no lo dejen entrar, pero la venganza de Ricardo no vino por donde esperábamos. Al día siguiente, jueves por la mañana, Fernando recibió un paquete en su oficina, un sobre manila grande, sin remitente. Dentro había copias de todas las cartas que Esperanza tenía, incluyendo la carta donde Miguel amenazaba a Lucía, y un documento adicional, un informe del mecánico que revisó el auto de Lucía después del accidente. El informe original que nunca fue presentado a la policía, donde claramente decía que los frenos habían sido cortados, y adjunto a todo eso, una nota escrita a mano. Si no me dan los 4 millones que me corresponden, estos documentos van a la fiscalía el lunes y van a reabrir la investigación sobre la muerte de Lucía Mendoza y tu padre va a ser recordado como asesino. Tú decides. Fernando me llamó inmediatamente. Necesito hablar con Esperanza. ¿Por qué? Porque Ricardo tiene copias de todo y está amenazando con ir a la policía. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo consiguió las copias? No lo sé, pero las tiene. Y si lleva esto a la fiscalía, van a investigar. Y si investigan, van a descubrir cosas que no solo van a destruir la memoria de mi padre, van a destruir a toda mi familia. Fui a buscar a Esperanza. Cuando le conté lo que había pasado, se puso blanca. Yo no le di copias a nadie. Entonces, ¿cómo las tiene? Esperanza pensó por un momento y después su rostro cambió. El día que vino hace 4 meses, yo salí a la tienda, lo dejé solo en la casa durante 20 minutos. Debe haber fotografiado todo con su teléfono. ¿Por qué haría eso si ya tenía los originales? Porque sabía que eventualmente se los iba a quitar y quería seguro. Quería
Quería poder usarlos cuando más le conviniera. Ricardo había planeado todo desde el principio. Cada movimiento, cada pieza. Había sabido que Valeria iba a retirarse, que Fernando iba a hacer un trato, y había guardado su arma final para el momento exacto. ¿Y saben qué es lo más peligroso de un hombre sin nada que perder? Que está dispuesto a destruir todo, incluyéndose a sí mismo. Llamé a Valeria, le conté la situación, y por primera vez en días escuché miedo real en su voz. ¿Qué hacemos? Necesitamos hablar con Ricardo, negociar. Ya intentamos negociar, no funciona. Entonces necesitamos darle lo que quiere. No tenemos 4 millones, pero Fernando sí. Esa tarde nos reunimos los 5 en la casa de Fernando. Él, Esperanza, Valeria, Sebastián y yo. Discutimos durante horas. Fernando no quería ceder. Decía que darle dinero a Ricardo era recompensar el chantaje. Y si no le das el dinero, dije, vas a perder mucho más, porque una vez que esto llegue a la fiscalía, no hay vuelta atrás. Van a investigar, van a desenterrar todo. Y tu padre va a ser recordado como criminal. Mi padre está muerto, no puede lastimarlo, pero puede lastimar a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo eso por orgullo? Fernando cerró los ojos, y cuando los abrió, había aceptado la derrota. Voy a pagarle, pero con una condición, que se vaya de Puebla, que nunca vuelva, y que firme un documento diciendo que si alguna vez habla de esto, va a la cárcel por extorsión. Va a aceptar, dijo Valeria, porque lo único que quiere es el dinero. Pero estábamos equivocados, porque cuando contactamos a Ricardo para ofrecerle el trato, nos dijo algo que ninguno esperaba. Ya no quiero solo dinero, quiero algo más. Quiero que Sebastián renuncie a su trabajo. Quiero que Fernando pierda algo que le importe tanto como yo perdí mi dignidad. Así quiero que Valeria sepa cómo se siente perder todo por culpa de otros. La venganza ya no era sobre justicia, ni sobre dinero, era sobre destrucción pura, y Ricardo no iba a parar hasta que todos pagáramos el precio de haberlo dejado fuera. Y mientras procesábamos la nueva amenaza, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Beatriz Ruiz, sí, soy de la Fiscalía de Puebla. Necesitamos que venga mañana a las 9. Tenemos algunas preguntas sobre la muerte de Lucía Mendoza, ocurrida hace 32 años. Ricardo ya había ido a la policía, y ahora todos íbamos a pagar las consecuencias. La Fiscalía, 9 de la mañana. Todos estábamos ahí. Esperanza, Valeria, Sebastián, Fernando y yo, sentados en una sala fría con paredes grises, esperando a que entrara el fiscal, él esperando a que nuestra vida se convirtiera oficialmente en una investigación criminal. La puerta se abrió. Entró un hombre de unos 50 años, traje oscuro, lentes, carpeta bajo el brazo. Buenos días, soy el fiscal Ramírez. Gracias por venir. Se sentó frente a nosotros y abrió la carpeta. Dentro había copias de todas las cartas, del informe del mecánico, de fotos del auto destrozado de Lucía. Recibimos una denuncia anónima hace 2 días. Empezó. Alguien nos envió documentos relacionados con la muerte de Lucía Mendoza ocurrida en 1993. Documentos que sugieren que su muerte no fue accidental. Fiscal, interrumpió Fernando, antes de continuar, necesito aclarar algo. Mi padre murió hace 5 años. No puede defenderse de estas acusaciones. Lo sé, pero si hay evidencia de un crimen, tenemos la obligación de investigar. Y sin importar cuántos años hayan pasado, el fiscal miró a Esperanza. Señora, usted es la madre de Lucía Mendoza, ¿correcto? Sí. ¿Usted cree que su hija fue asesinada? Esperanza respiró profundo, y en ese momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo, pero también determinación. Durante 32 años he vivido con la duda, con la sospecha, pero nunca tuve pruebas. Solo una sensación que no me dejaba dormir. Una sensación de que algo no había sido correcto con ese accidente. ¿Y ahora tiene pruebas? Tengo cartas donde Miguel Morales amenazaba a mi hija, y tengo un informe mecánico que dice que los frenos fueron cortados, pero no tengo prueba de que Miguel ordenara cortarlos. Entonces, ¿por qué hacer esta denuncia? Esperanza lo miró directamente. Yo no hice la denuncia. El fiscal frunció el ceño. ¿Quién la hizo? Ricardo Morales, mi nieto, el medio hermano de Valeria. ¿Y por qué haría él eso? Porque está enojado, porque no obtuvo el dinero que esperaba de la demanda de reconocimiento y porque decidió usar la muerte de mi hija como arma para extorsionar a la familia Morales. El fiscal se recostó en su silla. Esa es una acusación seria. Es la verdad y puedo probarlo. Esperanza sacó su teléfono, abrió los mensajes de WhatsApp y le mostró al fiscal una conversación con Ricardo de 2 días atrás. Mira esto, abuelo.
abuela, si Fernando no me paga, voy a la policía con todo. Y tu hija va a ser recordada como la amante que fue asesinada. ¿Quieres eso? El fiscal leyó el mensaje. Después leyó varios más, todos del mismo tono. Amenazas, chantaje, exigencias de dinero. ¿Por qué no nos contactó antes de venir aquí? Porque tenía miedo de que no me creyeran, de que pensaran que estaba inventando cosas para proteger a Fernando. El fiscal miró a Fernando. ¿Usted recibió amenazas similares? Sí. Ricardo me envió copias de todos estos documentos hace 3 días, exigiendo 4 millones de pesos. Si no le pagaba, amenazó con venir aquí. ¿Y usted pagó? No, porque no voy a recompensar la extorsión. El fiscal cerró la carpeta. Entonces tenemos un problema, porque aunque Ricardo esté usando esto como chantaje, los documentos son reales. El informe del mecánico es real, las amenazas en las cartas son reales, y eso significa que hay suficiente evidencia para abrir una investigación. Pero mi padre está muerto. Lo sé, pero podemos investigar a otras personas que pudieron estar involucradas, cómplices e encubridores. Fernando se puso pálido. ¿Me está acusando de algo? No, estoy diciendo que vamos a investigar a fondo. Y si descubrimos que alguien sabía algo y lo ocultó, esa persona va a enfrentar consecuencias. Y entonces Esperanza hizo algo que nos sorprendió a todos. Fiscal, no quiero que abra la investigación. Todos la miramos con shock. ¿Qué? Valeria casi gritó. Abuela, esta es tu oportunidad de conseguir justicia para mi mamá. Ya tuve 32 años para pedir justicia y no lo hice, porque tenía miedo, porque era pobre, porque nadie me iba a escuchar. Pero ahora, si abres esta investigación, no vas a encontrar justicia. Vas a encontrar más dolor para Valeria, para Sebastián, para Fernando, para todos. Señora, con todo respeto, si su hija fue asesinada, si mi hija fue asesinada, el responsable está muerto. Y revivirlo ahora no la va a traer de vuelta, solo va a destruir a los vivos. Y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué quiere? Quiero que cierre el caso, que archive estos documentos y que procese a Ricardo por extorsión, porque él es el único que está haciendo daño aquí. No Miguel, que está muerto, sino Ricardo, que está vivo y está usando el dolor de mi familia para su beneficio. El fiscal nos miró a todos. ¿Todos están de acuerdo con esto? Valeria asintió con lágrimas en los ojos. Fernando también. Sebastián tomó mi mano y asintió. Entonces voy a necesitar que todos firmen una declaración, diciendo que no quieren que se investigue la muerte de Lucía Mendoza y que están de acuerdo en que se procese a Ricardo Morales por extorsión y amenazas. Firmamos los documentos, todos, incluso Fernando, que tenía las manos temblando. Cuando terminamos, el fiscal se levantó. Voy a emitir una orden de arresto contra Ricardo Morales por extorsión agravada y voy a cerrar la investigación sobre la muerte de Lucía. Pero quiero que sepan algo. Si en el futuro aparece nueva evidencia, vamos a tener que reabrir el caso, sin importar lo que ustedes quieran. ¿Entendemos? Salimos de la fiscalía sintiendo un peso menos, pero también sabiendo que Ricardo todavía estaba ahí afuera, sin saber que había una orden de arresto en su contra. No tuvimos que esperar mucho. Esa misma tarde, Ricardo apareció en la empresa de Fernando. Entró por la fuerza, pasó por seguridad empujando a un guardia, subió al piso ejecutivo y entró a la oficina de Fernando sin tocar. Yo estaba ahí. Había ido a llevarle unos documentos que necesitaba firmar y vi todo. ¿Dónde está mi dinero? Ricardo gritaba. Me tienes esperando desde ayer. O me pagas ahora o voy a la fiscalía. Ya fuiste a la fiscalía, dijo Fernando con calma. Ricardo se detuvo. ¿Cómo sabes? Porque el fiscal nos llamó esta mañana para preguntarnos sobre tu denuncia, sobre tu chantaje. No es chantaje, es justicia. Es extorsión y hay una orden de arresto contra ti. La cara de Ricardo cambió. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. En cualquier momento van a llegar a arrestarte. Como si lo hubiera invocado, 2 policías aparecieron en la puerta. ¿Ricardo Morales? Ricardo miró alrededor buscando una salida, pero no había ninguna. Tiene orden de arresto por extorsión agravada. Necesito que venga con nosotros. Esto es un error. Yo solo estaba. Tiene derecho a permanecer en silencio. De cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Le pusieron las esposas. Y mientras lo sacaban de la oficina, Ricardo me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. De todos ustedes, me quitaron lo que era mío. Nunca fue tuyo, dije con voz firme, porque la justicia no se compra con dinero y la venganza no sana el abandono. Los policías se lo llevaron y cuando desapareció
apareció por el elevador, Fernando se dejó caer en su silla. ¿Qué tan grave es el cargo? Extorsión agravada. Puede ser de 5 a 10 años de cárcel. Y si tiene un buen abogado, tiene las amenazas por escrito. En mensaje de texto, no hay defensa para eso. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando lo que acababa de pasar. Gracias, dijo Fernando finalmente. ¿Por qué? Por no dejar que tu abuela abriera la investigación, por proteger a mi familia, aunque no la merecíamos. No lo hice por ti, lo hice por Valeria, porque ella merece paz. No más guerras por pecados que otros cometieron. Fernando asintió, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo humano en sus ojos, algo vulnerable. Mi padre fue un cobarde, y yo estuve a punto de ser igual, pero ustedes me enseñaron algo, que la familia no se trata de sangre, se trata de elegir hacer lo correcto. Incluso cuando duele, se levantó y extendió la mano, no hacia mí, sino hacia Valeria, que acababa de llegar a la oficina. Hermana, dijo con voz quebrada, ¿podrás perdonarme algún día? Valeria miró su mano, después lo miró a los ojos y en vez de darle la mano, lo abrazó, y los dos lloraron, por todo lo perdido, por todo lo que nunca tuvieron, por el padre que los abandonó, y por el futuro que finalmente podían construir juntos. 3 semanas después, Ricardo fue sentenciado a 8 años de cárcel, sin posibilidad de reducción de pena. El juez dijo que la extorsión contra familia era especialmente grave y que merecía castigo ejemplar. Esperanza no fue al juicio, dijo que no quería verlo, que ya había visto suficiente dolor en su vida. Los niños empezaron la escuela, Camila y Carolina en 2º grado, Mateo en preescolar, con uniformes nuevos, con mochilas llenas de útiles, con futuro. Y Valeria finalmente pudo dormir sin pesadillas, sin secretos, sin miedo, porque habíamos ganado algo más valioso que dinero o reconocimiento. Habíamos ganado paz y familia y la certeza de que juntos podíamos sobrevivir cualquier tormenta, pero lo más importante estaba por venir, porque en medio de todo este caos, algo hermoso había empezado a crecer, algo que iba a cambiar nuestras vidas para siempre de la mejor forma posible. 6 meses después, la vida había cambiado, pero esta vez para bien. Estábamos todos en el jardín de la casa de Esperanza, era domingo por la tarde. El sol brillaba cálido, los niños jugaban con una pelota, Sebastián y Fernando conversaban sobre trabajo como si fueran viejos amigos, y Valeria estaba sentada a mi lado con una mano en su vientre, porque la noticia más hermosa había llegado 3 meses atrás. Valeria estaba embarazada, 5 meses, una niña. Iban a llamarla Lucía, como su madre. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Feliz, por primera vez en años, completamente feliz. Y era verdad. El peso que había cargado durante tanto tiempo, finalmente se había ido. El apellido Morales aparecía ahora en su acta de nacimiento. Y no porque lo hubiera peleado, sino porque Fernando lo había hecho por ella, con dignidad, con respeto. Sebastián consiguió su ascenso. Ahora era subdirector de operaciones. Trabajaba directamente con Fernando, y los dos habían desarrollado algo parecido a una amistad. No era fácil. Todavía había momentos incómodos, pero estaban intentando. Esperanza estaba sentada en su silla favorita, mirando a los niños jugar. Tenía 89 años ahora, más frágil, pero más en paz que nunca. Nunca pensé que llegaría a ver esto, me dijo. A mi familia unida, feliz, sin secretos, sin arrepentimientos, porque todo lo que pasamos nos trajo hasta aquí. Y aquí es un buen lugar. Camila corrió hacia nosotras. Abuela Beatriz, ¿puedo comer pastel? Me llamaba abuela. Los 3 niños lo hacían, y cada vez que lo escuchaba, mi corazón se llenaba de algo cálido. Claro, mi amor, pero solo un pedazo. Mientras Camila corría de vuelta hacia la mesa, Sebastián se acercó y se sentó a mi otro lado. ¿Estás bien, mamá? Mejor que nunca. Nunca te agradecí. ¿Por qué? Por proteger a Valeria cuando yo no pude, por ver lo que yo no vi, por creer en ella cuando todos la juzgaban. Le tomé la mano. No tienes que agradecer. Eso es lo que hacen las madres. Protegen, sin importar qué. Papá estaría orgulloso de ti. El nombre de mi esposo dolía menos ahora. Durante meses me había preguntado si realmente había sabido sobre Miguel, si había sido cómplice del abandono, y decidí creer que no, que había sido solo un hombre tratando de sobrevivir en un mundo que protegía a los poderosos. Y si había sabido, si había callado por miedo o por lealtad, lo perdonaba. Porque todos cometemos errores, y los errores no definen quiénes somos. Lo que hacemos después sí. Fernando se acercó con 2 vasos de limonada. Para las damas. Gracias, dije tomando uno. Se sentó en el pasto frente a nosotros. Tengo noticias. ¿Buenas o malas?, preguntó Sebastián. Buenas. La empresa tuvo el mejor trimestre en 5 años, y gran parte es gracias al nuevo sistema de logística
que implementaste. Sebastián sonrió. Fue trabajo en equipo, sí, pero tú lo lideraste. Y por eso decidí nombrarte socio minoritario. El silencio cayó. ¿Qué? Sebastián casi dejó caer su vaso. 5% de la empresa. Es tuyo. Con voz y voto en las juntas directivas. Fernando, no puedo aceptar eso. Claro que puedes, te lo ganaste. Y además, Fernando miró a Valeria. Es lo correcto, porque cuando nazca Lucía, va a ser mi sobrina y quiero que crezca sabiendo que tiene un tío que la ama y que su padre es parte de la familia Morales, no solo por matrimonio, sino por mérito. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Gracias. No me agradezcas, agradécele a tu suegra. Ella me enseñó que la familia se construye con acciones, no con sangre. ¿Y saben qué aprendí durante todo este tiempo? Que la vida tiene una forma curiosa de arreglar las cosas. No siempre como esperamos, no siempre como queremos, pero eventualmente, si somos lo suficiente valientes para enfrentar la verdad, todo encuentra su lugar. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar, nos sentamos todos alrededor de la mesa. Los niños, Esperanza, Fernando, Sebastián, Valeria y yo, una familia que no debería existir según las reglas tradicionales, pero que existía de todas formas, porque habíamos elegido estar juntos, habíamos elegido perdonar, habíamos elegido construir algo nuevo sobre las ruinas que otros dejaron. Sebastián levantó su vaso. Quiero hacer un brindis. Todos levantamos nuestros vasos por las segundas oportunidades, por las familias que construimos y por las mujeres fuertes que nos enseñan que el amor es más poderoso que el miedo. Salud, dijimos todos. Y mientras bebíamos, miré alrededor de la mesa, a cada rostro, a cada sonrisa, y sentí algo que no había sentido en años. Gratitud, no por lo que teníamos, sino por lo que habíamos sobrevivido juntos, porque las tormentas no nos destruyeron, nos fortalecieron, y ahora estábamos aquí, completos, sanados, listos para lo que viniera después. 3 meses después nació Lucía, 3 kilos 200 gramos, pelo negro, ojos grandes, idéntica a las fotos de su abuela. Cuando la sostuve por primera vez en el hospital, sentí como si el círculo finalmente se cerrara, como si Lucía la madre estuviera ahí, mirando a su nieta, sonriendo porque finalmente su hija era libre. Esperanza vino al hospital en silla de ruedas. Ya no podía caminar mucho, pero cuando vio a la bebé, sus ojos se iluminaron. Es ella, susurró. Es mi Lucía. Sí, dijo Valeria con lágrimas. Es ella. Fernando trajo regalos, una cuna cara, ropa de bebé y una cuenta de ahorros con 50,000 pesos para la educación de Lucía, para que tenga las oportunidades que su abuela nunca tuvo. Los niños estaban emocionados de tener una prima. Camila y Carolina querían cargarla todo el tiempo. Mateo la miraba con curiosidad. ¿Ella va a jugar con nosotros?, preguntó. En unos años, le dije, por ahora necesita crecer. Sebastián no se separaba de Valeria y la bebé. Estaba completamente enamorado de su hija. Y cada vez que la miraba, veía al hombre en quien se había convertido. No el hombre que había crecido con secretos, sino el hombre que había aprendido que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Una semana después del nacimiento, Valeria me buscó en la cocina. Suegra, quiero pedirle algo. Lo que necesites. Quiero que sea la madrina de Lucía. Me quedé sin palabras. Valeria, usted me salvó cuando todos me juzgaban, cuando mi esposo dudaba, cuando yo misma quería rendirme. Usted estuvo ahí. Y quiero que Lucía tenga una madrina que le enseñe lo que usted me enseñó, que la familia no es perfecta, pero que vale la pena pelear por ella. La abracé llorando. Sería un honor. El bautizo fue 2 meses después, en la misma iglesia donde Teresa me había humillado, pero esta vez fue diferente. Esta vez entramos con la cabeza en alto, con familia, con dignidad, y cuando el padre Juan bautizó a Lucía, cuando el agua tocó su frente, sentí como si todas las batallas hubieran valido la pena. Teresa estaba ahí, en la última fila, sin atreverse a acercarse, sin atreverse a juzgar, porque ahora todos sabían la verdad, y la verdad nos había liberado. Después del bautizo, en la fiesta en casa de Esperanza, Sebastián dio un discurso. Quiero agradecer a todos por estar aquí, especialmente a mi madre, porque ella nos enseñó que el amor es más fuerte que el orgullo, que la familia se construye con acciones y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Todos aplaudieron, y cuando la fiesta terminó, cuando todos se fueron, me quedé en el jardín mirando las estrellas. Esperanza salió y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas? En todo lo que pasamos, en cómo algo tan oscuro se convirtió en algo tan hermoso. Así funciona la vida. No nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos, y a veces lo que necesitamos es dolor, para valorar la paz cuando finalmente llega. ¿Crees que
Lucía habría estado orgullosa de su hija? Sé que lo está, porque yo la siento. Cada vez que veo a Valeria sonreír, cada vez que escucho a la bebé reír, la siento cerca, en paz, sabiendo que su hija finalmente encontró su lugar en el mundo. Nos quedamos en silencio mirando la luna, y en ese momento entendí algo fundamental sobre la vida, que no se trata de evitar el dolor, se trata de qué haces con él, si lo usas para destruir o si lo usas para construir. El Ricardo eligió destruir y ahora estaba en prisión, solo, amargado. Nosotros elegimos construir y ahora estábamos aquí, juntos, sanados, con una bebé que representaba todo lo que el amor puede lograr cuando es más fuerte que el miedo. Y esa, al final, es la lección más importante que la vida me enseñó, que la familia no se trata de sangre, se trata de quien está ahí cuando todo se derrumba, se trata de quien elige quedarse, se trata de quien elige amar a pesar de todo. Y nosotros nos elegimos, una y otra vez, y seguiremos eligiéndonos, hoy, mañana, siempre, porque eso es lo que hacen las familias verdaderas.